simple y llanamente existe en el Perú un sistema político que nos gobierna, por decirlo así con palabras simples, un sistema político que al final de cuentas no ha funcionado. Y lo digo con esas palabras, no funciona el actual sistema político. ¿Y esto por qué? Porque nace desde la República. Cuando nosotros nos independizamos en el año 1821, en el año 1823 ya sale la primera constitución política del Perú. Pero ¿qué cosa es la Constitución? La Constitución es simplemente el reflejo de unas normas que nos permiten a nosotros desenvolvernos en una sociedad. Vale decir, yo pongo las reglas como nosotros debemos desenvolvernos en una sociedad para vivir con prosperidad y bienestar. Pero esta Constitución, la primera y hasta la fecha, han sido realizadas por un pequeño grupo de personas, y ese pequeño grupo de personas desde el año 1823 pertenecen, entre comillas, decirlo así, a una sola cultura. Y este país es multicultural, quiera o no quiera, algunas personas es un país multicultural, porque tenemos chancas, porque tenemos mestizos, porque tenemos cholos, porque tenemos negros, porque tenemos chinos, porque tenemos aguajún, porque tenemos aymaras, porque tenemos de todo. Entonces, cuando hablamos de nación, la nación peruana no existe bajo mi perspectiva personal, porque somos un grupo de naciones. La definición de nación parte de que tenemos las mismas costumbres, las mismas tradiciones, mismo idioma, mismo credo, etcétera. Pero en el Perú no es así. Entonces no podemos aplicar una constitución donde se permita la desigualdad que hoy existe. ¿Existe una gran desigualdad social en el país o me equivoco, Zulema? Así es. Existe, aunque no queramos aceptarlo. Entonces parte de ahí, desde 1821, cuando se inicia la República, el problema en qué momento se jodió el Perú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simple y llanamente, cambiar el sistema político. Por ejemplo, ¿quién es el soberano en este país? ¿A quién llamamos soberanía? ¿Qué cosa es soberanía? Soberanía es la autoridad autónoma e independiente. ¿Y quién la tiene? El pueblo, se supone que es el pueblo es el soberano. Pero esa soberanía que el pueblo la tiene y la debe ejercer, no la puede ejercer porque se aplica un sistema político donde existe la democracia representativa. ¿Y qué cosa es la democracia representativa? Que hay algunas personas que representan a un grupo de personas, se supone. Pero en este país no sucede eso. Lamentablemente no sucede eso. La soberanía ha sido entregada a estos representantes sin que ellos puedan cumplir esa satisfacción de las necesidades de la población en general. Ahí vienen muchos problemas y podemos seguir conversando de este asunto, ¿no? de la soberanía. Por ejemplo, el último gobernante que tenemos ahora como presidente de la República, el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, de 23 millones de personas hábiles para votar, solo han votado por él 3 millones, en cifras redondas. ¿Qué nos hace pensar? Que 20 millones de peruanos no han votado por él. ¿Qué poder soberano puede tener el presidente para solo 14% de habitantes peruanos que han votado por él? Lo mismo sucede en el Congreso de la República. De 130 congresistas, solo 30 pertenecen a un partido político y 100 son independientes. Prácticamente que se han inscrito en un partido político solo para postular, pero no tienen la convicción, no tienen el espíritu de cuerpo, no tienen la ideología, no tienen el ideario, no tienen la forma de saber cómo gobernar un país. Ni la preparación. ¿Qué le podemos pedir nosotros a los señores congresistas o al presidente de la República cuando este sistema ha permitido que esto suceda? De ahí viene el problema de lo que tú me estás hablando, ¿no? Y lo podemos ver en in situ, cada uno en sus poblaciones, no solamente acá en la capital, que lo vemos a través de las televisoras, sino en cada pueblo, en cada anexo, en cada distrito, aquel alcalde que pues se postula y se postula y se postula, pero su pueblo sigue atrasado. ¿Sí? Donde no hay el compromiso, donde los dineros se diluyen.
donde los puentes siguen maltratados, las carreteras siguen maltratadas, pero sin embargo la población sigue votando por ellos. Sí, ahí hay ¿Cómo cambiarles ese chip, Wilman? Bueno, para o ya eso no, estamos existen... acostumbrados ya a No, eso. de que estamos acostumbrados, de que tenemos un chip en la cabeza que nos dice hay que seguir nada más y no tenemos la voluntad y la capacidad y el coraje de poder cambiar. Pues sí hay algunas personas que sí lo pueden hacer y se presentan alternativas de solución, como hoy lo estoy presentando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque ya no podemos seguir hablando de lo mismo porque ya lo sabemos, ¿no? Así es. Una apreciación de la situación del país ya dicha en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A partir de esta experiencia? Que parece que no hemos aprendido de las experiencias pasadas, ¿no? Como ayer creo que escuché a alguien que decía, hace 3 años reclamaban que se haga un puente, no me acuerdo en qué lugar, pero la persona encargada le dije, pero ¿para qué reclamas puentes si todavía no hay huaicos? O sea, tenemos que esperar a que suceda esta desgracia que hoy vivimos recién para recapacitar que lo que debimos haber hecho para que no suceda tanta desgracia. Pero eso sucede porque la soberanía que estoy hablando, que le pertenece al pueblo peruano, fue entregada a los gobernantes a través de elecciones para que puedan satisfacer las necesidades de este pueblo. No lo ejecutan porque esa soberanía es mínima, como ya expliqué, 14% para el presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el poder político está subordinado al poder económico. Cuando el poder político se subordina a un poder económico, y tenemos que decir ahora, ¿qué cosa es el poder económico? ¿O quiénes son poder económico? Poder económico son empresas transnacionales, bancos, AFPs, empresas privadas, importadoras, etcétera, 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 que los que asumen la responsabilidad de gobernar, de una u otra manera tienen que ver con ellos, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, ya están comprometidos con el poder económico para primero satisfacer las necesidades de este poder económico y después si le alcanza el tiempo, ¿no? Para el pueblo. Para el pueblo. Ese es el grave problema. Entonces, lo que hay que hacer es invertir como los pueblos desarrollados. Los pueblos desarrollados es el poder político, el que se supone y decide la forma de vida de la sociedad y el destino hacia una visión. Políticas son lineamientos, son caminos hacia donde hay que dirigirse. Y de política viene plan estratégico, plan de gobierno, plan de Estado que no existe en este país. Aquí en este país no hay ningún plan de Estado. ¿El plan de Estado qué significa? Significa un plan a largo plazo, donde los gobernantes deben cumplir a rajatabla lo que dice el plan de Estado. Sin embargo, lo único que hay acá es un plan de gobierno. ¿Y el plan de gobierno cuánto dura? 5 años, ¿no? Y viene otro y lo cambia todo. Y viene otro y lo cambia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Pero si es sentido común tan solo. Lo que yo estoy hablando es tan solo sentido común. ¿Y qué es lo que necesitamos al fin y al cabo nosotros? Necesitamos prosperidad y bienestar. Nada más que prosperidad y bienestar. Porque prosperidad tiene relación con el empleo, con la economía, y solo queremos una casita, un carrito, una buena educación para nuestros hijos, un buen sistema de salud, es lo único que queremos, ¿no? Y desde el punto de vista de bienestar queremos la paz, la tranquilidad y la convivencia con toda la población. Es lo único que deseamos, pero ni eso podemos tenerlo. Ahora viene, ¿qué alternativa? ¿Qué hacer? ¿Cuál es desde tu punto de vista? ¿De qué manera podemos hacer esta reestructuración? De repente movilizar a tanta gente a otros lados, crear unidades satélites, ciudades satélites. ¿Qué hacer, Wilman? Primero lo que hay que hacer es la causa originaria. Si la causa originaria se encuentra en el sistema político empleado que utiliza una democracia de varias. La democracia que se utiliza en el Perú se llama democracia representativa. Pero esta representación, como ya le hemos dicho, no representan a nadie porque representan a territorios. Las personas naturales que son elegidas representan a territorios. Vale decir, a Piura, a Tacna, a Ayacucho, Huancavelica, etcétera. Pero no representan a grupos humanos.
Ese es el problema. Cuando uno representa en Europa, por ejemplo, en Suiza, en Alemania, en los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera, las personas representativas son personas que representan a grupos humanos que tienen mismas costumbres, mismas tradiciones, mismo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no es así. Aquí representan territorios. Entonces, eso es lo que hay que cambiar primero. Entonces, ¿quiénes tienen que estar representados en un Congreso de la República, o como se llame, Parlamento, o Asamblea, o Acuerdo Nacional, etcétera? Tienen que estar primero ahí sentados en esas curules los representantes de instituciones. Así es. Instituciones democráticas del país, no solamente los partidos políticos, porque podemos decir, ¿quién les ha dicho a los partidos políticos que son los únicos que pueden salir adelante con un país de 30 millones y ahora mismo no se ha podido en 196 años ya de vida republicana? Entonces, lo único que nos queda, ¿sabe qué? No funciona. El sistema educativo no funciona. Que acá prima del dinero, pues, Wilman. Ok. Te doy 40 si tú me das un espacio para postular. Por eso digo que el poder político está subordinado al poder económico. Entonces tenemos que cambiar de raíz, porque cuando uno no cambia de raíz, va a seguir lo mismo. Igual. Hay personas de buena voluntad, pero no pueden hacer las cosas buenas porque el sistema se los prohíbe. Porque la corrupción que estamos viviendo ahora también nace de la legalización de la corrupción a través de la propia Constitución. Entonces, hablar de este tema ya es otra hora más de seguir hablando, 2 horas más. Que lo hablaremos en algún momento, Lo hablaremos, porque también es pero importante, para terminar con la alternativa de solución, es justamente que las instituciones democráticas organizadas en los dominios, por ejemplo, el dominio político, el dominio económico, el dominio social y el dominio cultural, son los dominios que todo país tiene. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que están en cada dominio? En el dominio político, los partidos políticos. En el dominio económico, los empresarios, los trabajadores, los productores, etcétera. En el dominio social, por ejemplo, están los colegios profesionales, están el vaso de leche, están las organizaciones religiosas. En la parte cultural están más de 67 naciones del Perú y etnias, las partes de los aymaras, los quechuas, etcétera, etcétera. De esa forma, si nos organizamos con instituciones y sus representantes tienen sus ideas propias de cómo querer sobresalir y aportar en una sola mesa, nos sentamos todos y decimos, ¿cuál es el destino de nuestro país? Como tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad y él también tiene su propia verdad, pues no existe la verdad equilibrada, la verdad generalizada. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar, la verdad entre todos, aceptarnos que somos multicultural. Si no nos aceptamos que somos multicultural, no podemos convivir. Por eso existe tanta polarización y desgracia en nuestro país. Una vez que nos pongamos de acuerdo en los temas de desarrollo del país, hacemos el plan de Estado, donde el gobernante elegido por este acuerdo nacional de instituciones dice, señor, usted, jefe de gobierno, va a acatar todo lo que en el plan de Estado hemos decidido nosotros durante 5, 10, 15, 20 años. No porque usted se le crea que debe ser así, etcétera, etcétera. No, sino porque ya está decidido, lógicamente, previos estudios, con un equipo muy bueno de planeamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Un organismo de control de la Contraloría de la República y otro más que es una estructura nueva del Estado. Entonces, de ahí tenemos que sacar adelante al país, pero todos juntos, todos sentados en una mesa para que decidan el futuro de un país, y no solamente los partidos políticos.